Gracias, Jennifer. Buenas noches para ti y buenas noches a todos los que se unen ahora a Diálogo Abierto. Hoy estamos ya cerca del final de la semana, pero es un día especial. La presidenta Boluarte tenía una participación muy relevante en APEC. Ahí además se ha producido la transferencia del liderazgo que tendrá el Perú a través de su gobierno el próximo año. Sobre eso vamos a hablar en breve, pero vamos a tener también que mencionar una entrevista que hemos preparado para ustedes al Contralor General, el señor Nelson Schack. Después hablaremos sobre IMARPE y un instrumento de tecnología que va a permitirnos predecir algunos cambios en ese importante área de nuestro territorio, recordemos las 200 millas. Así que, sin más dilación, vamos a escuchar qué dijeron estos congresistas y personas que estuvieron cerca de ella en APEC. Adelante. ¿Cómo ha visto la participación de la presidenta? ¿Qué es lo que espera Perú el próximo año? Bueno, primero que nada, muy satisfechos por la receptividad que hemos tenido de los grupos empresariales, cuando se han reunido las 21 principales economías de lo que significa pues, el Foro Asia-Pacífico. La presidenta el día de hoy ha anunciado ya formalmente que somos pues, anfitriones del año 2024. Esta es una gran oportunidad para nosotros como país, no solamente por el movimiento económico que se va a dar por el hecho en sí de ser anfitriones, sino por la oportunidad también de que estos empresarios vayan y puedan ver que en Perú pues, se puede trabajar, se puede invertir y eso ayudaría mucho pues para la generación de empleo y la tan ansiada reactivación económica. Bueno, hemos escuchado igual el cierre de la presidenta en el cual pues le han dado esta oportunidad de que nuestro país el próximo año va a ser el anfitrión. Entonces yo creo que es sumamente muy importante para el país para atraer a los inversionistas, a los empresarios privados. Entonces en ese sentido creo que son temas de Estado, por eso nosotros hemos venido de varios grupos parlamentarios para sumarse también a esta causa, ¿no es cierto? Yo creo que el mensaje del gobierno del Perú y de la presidenta Boluarte en esta cumbre ha sido muy firme respecto a la apertura de nuestro país en la inversión privada, la necesidad de la inversión privada para crear riqueza, para generar empleo, para mejorar la calidad de vida de todos sus ciudadanos, y en eso la oportunidad que va a tener nuestro país de poder organizar la cumbre el próximo año es una oportunidad clave. La presidenta el día de hoy ha tenido dos reuniones importantes, ustedes han podido ver con el presidente de Corea y con el presidente de China, y además el Perú lleva hoy día un megaproyecto adelante que es el nuevo puerto de Chancay, que junto a la segunda etapa del aeropuerto Jorge Chávez son fundamentales para incrementar el comercio internacional en nuestro país. Así que esos van a ser dos proyectos fundamentales con los cuales vamos a poder impulsar a través del Foro Económico de APEC. Yo creo que nuestro país ha sido muy bien recibido en esta conferencia y el mensaje sobre todo respecto a la inversión privada y la importancia del libre comercio para crear riqueza ha sido clave y fundamental. Bueno, hoy en día estamos viendo la participación de todas las mujeres a nivel nacional, más que todo con este desarrollo de la economía y así tal vez mejorar la calidad de vida de todas las mujeres a nivel nacional. Están bien empoderadas porque hemos visto gran cantidad de mujeres empresarias, ¿no?, que han participado en este foro, ¿no?, de APEC que se ha realizado aquí en San Francisco, Estados Unidos 2023. Y el próximo año todos tienen que estar unidos para poder sacar adelante esta cumbre que va a ser en nuestro país. Así es, hoy pedimos a todo el pueblo peruano la unidad y estar más que todo en conjunto para recibir este foro que va a ser en beneficio de nuestro país. Buscamos el desarrollo y que tengan confianza, ¿no?, las inversiones que se va a recibir hoy en día en nuestro querido país Perú. Para muchos de repente eso ha sido una sorpresa, ¿no?, la reunión que ha tenido la presidenta con el presidente chino. Pero yo lo que quiero señalar, hoy en día con una globalización, con una economía que ya rompió barreras, no podemos estar aislados. Por eso que el Perú tiene que estar presente. Hoy día las barreras se han roto y obviamente lo que queremos para el país. Yo vengo de una región Ica, que es una región agricultura, donde la agroexportación es uno de los pilares en la economía, no solamente ya de Ica, sino del Perú. Obviamente merecemos estar conectados con el mundo y a través de eventos como la de APEC genera la posibilidad de fortalecer, sobre todo en una ayuda mutua, porque es la ayuda bilateral. Y esto también permite que el Perú, digamos, de alguna manera absorba la tecnología
que a través de estas reuniones que tenemos, obviamente tenemos que llevarlo. Ese es el compromiso y la visita de nosotros para poder llevar esto al Perú. Que entiendan que el Perú no puede seguir aislado, tiene que estar conectado y sobre todo con 21 países que manejan la economía mundial. Creo que el 60% de la economía se mueve en estos 21 países de la PEC. Por esa razón yo creo que era importante la presencia de la presidenta y era importante en el lado de nosotros para poder visualizar y comprobar realmente este gran aporte que hacen las economías en el mundo. Así es, unidad para poder enfrentar el reto de hacer una PEC el próximo año. Y después del corte vamos a volver con una entrevista, como habíamos anunciado, al Contralor General, el señor Nelson Schack. Vamos a hablar de qué manera la Contraloría está tomando acción respecto del fenómeno del Niño. Es importante que usted sepa cómo se va a enfrentar esta situación porque ya está pisándonos los talones. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Bueno, hoy estuvimos con el Contralor General, el señor Nelson Schack, en las oficinas justamente de la Contraloría, y esta es la entrevista que nos ha dado en exclusiva y que hemos rescatado para ustedes. Adelante. Muy bien, vamos a empezar este diálogo abierto con el Contralor General de la República, el señor Nelson Schack. Y antes que nada, queríamos saber qué acciones están tomando en relación a este fenómeno del Niño, que ya sabemos cada día va pasando, obviamente, y su calificación puede ser de menos riesgosa, más riesgosa, pero las acciones obviamente se están desplegando. Ha estado hace poco en Piura. ¿Qué encontró ahí? Sí, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la Contraloría desde el principio, desde el mes de mayo, venimos desplegando más de 800 auditores a nivel de toda la costa norte y central del Perú para ver el tema del fenómeno del Niño. Y lo que estamos, lo que estamos verificando es que y constatando es que lamentablemente, ¿no?, los niveles de la ejecución de la prevención tienen muchas limitaciones, ¿no? De hecho, si uno mira, por ejemplo, los datos publicados por el propio portal de Transparencia y Economía del Ministerio de Economía y Finanzas, el nivel de ejecución global de todos los recursos que han sido más de 4.200 millones de soles que se han destinado para el fenómeno del Niño, aún tiene un nivel de ejecución de más o menos 30%, ¿no? Lo cual, digamos, no significa que el avance físico sea 30%, ¿no? Porque hay un espacio ahí de diferencia entre el avance físico y cuando se devengan las valorizaciones. Pero aún así el nivel de contractualización es de 60%. Y eso significa de que es muy poco probable de que de aquí a fin de año todos esos recursos se puedan ejecutar. Y no es el punto de la ejecución de los recursos, el tema es que las obras no se están llevando a cabo con la velocidad que se había programado. Y eso va a significar que a medida que empiecen las lluvias, y ojalá que las lluvias se demoren un poco más, porque estamos casi como jugando a que Dios es peruano y que las lluvias van a estar ya no en noviembre, sino en diciembre y de repente en enero, en febrero. Pero lo cierto es que en términos generales el proceso de prevención todavía deja mucho que desear, ¿no? Y eso es algo que se puede verificar no solamente en Piura. Ayer hemos tenido unas reuniones, hemos visitado varias obras. Por ejemplo, la obra más emblemática que tiene Piura, ¿no?, que está a cargo de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. Es una obra que se adjudicó en el mes de julio, a mediados de julio. Debió terminar el 10 de noviembre. Pero su nivel de avance físico, ¿no?, no llega al 30%, ¿no? Este es el canal de Chutuque. Exactamente, el canal de Chutuque y el dique de Virrilá, ¿no? Que eso es algo muy importante para minimizar la probabilidad de que Piura se inunde, Piura y Castilla se inunden. Y lamentablemente, a pesar de que la Contraloría ha estado presente con el control concurrente, que funciona bastante bien, alerta a las autoridades, todos, incluso el propio supervisor mencionaba de que desde el principio sus informes habían revelado la incapacidad de la empresa para poder cumplir con todos los requisitos y de esa manera poder hacer la obra en los tiempos que se habían establecido. Sin embargo, por alguna razón, todas estas alertas, digamos, no fueron apropiadamente implementadas por parte de los gestores y recién han rescindido el contrato, ¿no?, anteayer. Y ahora lo que tenemos que hacer es, se tienen que volver a contractualizar para ver si encuentran nuevos postores para que hagan el resto del trabajo, ¿no? Pero, digamos, del canal de 8 kilómetros de descolmatación de Chutuque, solamente no se han hecho ni siquiera 3, ¿no? Ni siquiera 3, ¿no? Y el dique de Virrilá está prácticamente, no se ha hecho casi nada. Entonces,
En general, igual estuve hace un par de semanas, la semana antepasada, en Lambayeque, ¿no? Digamos, tenía, por ejemplo, el ANA 190 millones de soles para poder hacer obras, pero de esos 190 millones de soles habían ejecutado 4, ¿no? Claro, hay una serie de problemas administrativos, ¿no? Que siempre son complicados, pero que esos 4 seguramente van a ser 40 millones, ¿no? Pero bueno, al cierre del año seguramente serán 60. Pero 2/3 partes de lo que se ha programado hacer no se va a hacer, ¿no? Entonces, por eso yo siempre ya, en las últimas declaraciones que he hecho, nuestra preocupación desde la Contraloría ya no solamente está en la prevención, yo creo que el tiempo para la prevención ya prácticamente ha acabado, nuestra preocupación está en la reacción. O sea, la prevención no es solamente hacer descolmataciones y limpieza de quebradas y poner mallas para contener los huaicos. No, la prevención debe ir más allá. Tenemos que tener una visión mucho más integral del sistema de gestión de riesgo de desastres y empezarnos a preocupar ya no solamente, como te digo, de la prevención. Por ejemplo, ayer en Piura, sabemos que cuando vengan las lluvias se van a interrumpir las carreteras. Y ahí entonces, ¿qué vamos a hacer con el traslado de los bienes de ayuda humanitaria para las poblaciones a las cuales no podemos llegar? Claro, una solución es, bueno, vamos a hacerlo en helicóptero, pero ¿van a haber los suficientes helicópteros? ¿No sería mejor que ahorita que armes un almacén en cada una de las provincias y traslades ahorita que puedes todos los bienes de ayuda humanitaria? Contralor, ¿no? Y en ese punto, ¿no le parece que la Contraloría, en efecto, tiene este rol de verificar que todo se haga de acuerdo a ley, que no hayan casos de corrupción, el tema de la integridad, pero casi como que ya están entrando en la propia gestión? O sea, no se da cuenta que de alguna manera están cubriendo un vacío en la incapacidad de gestionar, porque el caso del canal, se rescindió el contrato y ahora tienen que volver a buscar a un nuevo contratista. Así y seguramente ustedes van a estar muy al punto, el punto y coma del contrato. Sí, lo que pasa es que nosotros, por nuestro propio mandato constitucional, Maite, nosotros no podemos entrar a la gestión. Pero lo que les estamos diciendo es, les estamos haciendo ver y para que se preocupen y reflexionen sobre las cosas que se tendrían que hacer, ¿no? Sin embargo, nunca podemos meternos nosotros a gestionar. Nosotros no le vamos a poder decir nunca al gestor público, oye, tienes que hacer esto, porque no es nuestro rol, ¿no? El rol y el mandato constitucional de la Contraloría es hacer un control externo. Por eso hemos creado el control concurrente, para alertarles, es decir, para hacerles ver que hay cosas que se están haciendo mal para que las puedan corregir oportunamente. Pero ya es decisión del gestor. O sea, ¿por qué no resolvieron el contrato hace 2 meses? Hubiéramos ganado 2 meses para que tengamos más tiempo para que se terminen de hacer las obras. O por qué han esperado hasta ese momento. Esas son decisiones del gestor que luego ya en el control posterior, ¿no? Que seguramente se abrirá para el deslinde de responsabilidades que hubiera, porque seguramente van a llegar una serie de denuncias, etcétera, como nos han llegado, ya los gestores responderán. Pero ahora nuestra preocupación, como te decía, es las obras de prevención no se han hecho como uno hubiera esperado, ¿no? Pero el tiempo ya se nos está agotando. Ahora las preguntas más preocupantes que tenemos es, bueno, ¿qué va a pasar con la atención en el niño? Porque no es solamente traslado de bienes de ayuda humanitaria, que como te decía, ayer yo preguntaba, ¿y dónde está? ¿Y por qué no ponen un almacén en cada una de las provincias de Piura? ¿No? O sea, vamos a esperar de que efectivamente venga el niño, se rompan las carreteras, la gente no pueda trasladarse, y vamos a decir, lo vamos a hacer por helicóptero. Pero si no hay helicóptero, ¿no sería más fácil poner ahorita los almacenes en cada uno de los sitios y prepararnos? Por ejemplo, esto de los almacenes es una sugerencia que da la Contraloría, hace un informe y a partir de ahí se implementa. Por eso nosotros participamos en estas reuniones de trabajo. Hemos tenido una reunión con el gobernador, con el COER, y hemos visto desde la problemática del control qué cosas se puede hacer, ¿no? Porque todo esto nuestros informes revelan que hay una serie de deficiencias, ¿no? Pero en estas reuniones podemos ir más allá, podemos anticiparnos respecto de lo que va a suceder. Por ejemplo, va a venir, ¿cómo vamos a atender a toda la población que se va a damnificar, ¿no? En términos de salud, si el sistema de primer nivel de atención en salud está totalmente precarizado. Por ejemplo, nos decían que el gobierno regional ha hecho un plan para reflotar todo el sistema de salud, que son más de 400 establecimientos de primer nivel en Piura, ¿no? Pero obviamente, y eso es algo que queremos conversar con el ministro de Economía, ¿no? A ver cómo podemos colaborar, porque efectivamente no les han asignado ningún recurso para eso prácticamente, ¿no? Entonces, ahorita te están con dengue, va a venir el niño, va a ser más peligroso todavía,
porque la respuesta del sector salud no va a ser la que la población esperaría, porque para eso tienen que programarse, tienen que planificar, tienen que prever. Por ejemplo, ya saben a dónde vamos a poner a todos los albergues que vamos a tener que usar para poner a toda esa población que se va a tener que desplazar. O sea, ya se sabe cómo va a desplegarse el sector salud, ya están los hospitales de campaña listos, ¿no? O igual, va a venir las lluvias, o sea, ¿creemos que los niños van a poder estudiar? ¿Cómo van a estudiar? Y acá es importante porque en efecto son casos distintos, pero este análisis que estamos haciendo a través de su explicación nos lleva a pensar que hay una cierta inteligencia que está planteando como lineamientos generales que deberían aplicarse en casos donde ya pasó el tiempo y obviamente pues no vamos a recuperar lo que no se ha podido hacer bien desde el comienzo. Estos informes con esta casuística que ustedes o que nos está comentando, ¿cómo llegan a los gobiernos locales o regionales? ¿Por ustedes? ¿Hay una comunicación directa? ¿Cuál es el procedimiento para aprovechar justamente este dato tan interesante que nos está generando? O sea, normalmente el mecanismo formal de comunicación que tiene la Contraloría con todos los gestores en todos los niveles de gobierno es a través de la notificación y la publicación de sus informes, ¿no? Sin embargo, en el marco del fenómeno del niño hemos estructurado un programa de trabajo al interior de la Contraloría y se ha creado una coordinación centralizada aquí en Lima. Y hay una serie de gerentes que están dedicados esencialmente a ver las coordinaciones con los distintos niveles de gobierno. Y obviamente, por esa razón también es que el despacho Contralor se desplaza, ¿no? Entonces hemos estado en Lambayeque, en Piura, he dicho que en Piura hay varias cosas que se tienen que hacer, nos han dicho que lo van a hacer, vamos a darnos una vuelta en unas 2 o 3 semanas, pero justamente así vamos a ir con todo recorriendo nuevamente, como lo hicimos al principio de año, preocupados por el tema del Yaku, por el fenómeno del niño, para ver, ¿no?, qué es lo que está sucediendo. Pero no solamente eso, hay que ser conscientes, Maite, de que el Estado ya es bien ineficiente en su operación. Tiene demasiadas reglas, muchas de ellas son inútiles, no generan valor, pero son las reglas. Y lo que hace el auditor, y eso es lo que hay que entender, su trabajo es preocuparse por el correcto aplicación de los fondos públicos. Y en ese sentido, tiene que mirar el cumplimiento de las reglas. Sin embargo, ayer también en la misma reunión con todos los actores públicos vinculados al tema de la emergencia, salía a luz algo que la Contraloría y yo vengo diciendo hace tiempo. O sea, el modelo de operación estatal colapsa en la emergencia. La emergencia no es solamente soltar plata y liberar las contrataciones. Es que tienen que cambiar una serie de normas. Por ejemplo, todo el sistema de reacción se va a activar, ¿no?, cuando se produzca las lluvias, estén los damnificados, necesiten los bienes de ayuda humanitaria, pero los bienes de ayuda humanitaria no van a disponerse si no hay EDAN. ¿Qué es el EDAN? Es una ficha. Y la ficha no la crea el Espíritu Santo. Hay un ser humano que tiene que llenar la ficha. Entonces imagínate tú, tenemos a la población, ¿no? Tenemos a la población esperando la ayuda del Estado. Y se acerca alguien del Estado. Y en lugar de darle comida, agua, frazada, resolver su problema, lo va a censar, lo va a entrevistar. Le va a decir, oiga, ¿cómo se llama usted? Hay que llenar la ficha, ¿no? Entonces, el Estado no puede operar así. Esas fichas deben estar ya prácticamente prehechas. Ya deben haber censado a todas las personas que están en los puntos críticos y de esa manera desplegar los servicios. Exactamente. Y probablemente, como usted dice, no se va a dar porque hay una ineficiencia, lamentablemente, que es muy propia del Estado, como conocemos. Ahora, desde este conocimiento de primera mano que tiene, los viajes que está haciendo, ¿en qué situación nos encontramos frente al fenómeno del niño? O sea, de verdad, honestamente, ya vamos a empezar las lluvias. ¿En qué situación nos va a encontrar? Bueno, yo creo que nos va a encontrar en una situación bastante difícil, ¿no? De hecho, yo creo que todo el Estado, seguimos jugando a que Dios es peruano y que las lluvias no van a venir pronto y que o de repente hasta no hay niño, ¿no? Hay gente que cree que no va a haber niño, ¿no? Pero eso es un pensamiento mágico, ¿no es cierto? Ya no podemos estar en ese plan. La gestión pública no puede operar de esa manera, ¿no? Tenemos que programarnos y hacer lo que se tiene que hacer. La ventaja es que están los recursos disponibles, ¿no? Entonces se ha hecho un enorme esfuerzo fiscal por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, se han distribuido los recursos, pero hay que ser conscientes también de que ahorita casi toda la responsabilidad del proceso de prevención no está en los gobiernos regionales y locales, está en el gobierno nacional. El gobierno nacional concentra más del 80% de todos los recursos que se han destinado por parte del Estado para el tema de prevención. Y justamente
esos recursos, ¿no?, son los que no se están ejecutando con la velocidad que uno hubiera querido. De hecho, los principales problemas están esencialmente en el sector agricultura, ¿no?, porque y también en el sector de PCM a través del ARC. De hecho, esta obra del canal de Chutuque y el dique Virrilá es una contratación de más de 81 millones de soles a cargo de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, ¿no? Entonces, no es que los gobiernos regionales y locales no gestionan bien. No, la velocidad de gestión, efectivamente, en el caso del Yacu fue muy atribuida a los gobiernos regionales y locales y no funcionó, pero ahora también. El gobierno nacional está teniendo muchas dificultades para poder hacer lo que se debería hacer, particularmente en lo que se refiere a los temas de la limpieza de canales y la descolmatación de los ríos, ¿no? Y hay detrás un problema también para encontrar buenos contratistas, porque acá parece que hay un problema que el Estado no sabe contratar tampoco, porque aparecen contratistas que no tienen la capacidad para llevar a cabo una obra, o en el camino hay problemas de intereses. ¿Allí también entra la Contraloría? ¿Le puede ayudar al Estado a contratar mejor? No, nosotros no existimos para el sector privado, no hacemos nada con el sector privado, solamente existimos para el sector público. Pero tú tienes razón, o sea, el escenario es complejo, porque también es cierto, todos están queriendo contratar, quiere contratar el gobierno regional, el gobierno local, los ministerios, y entonces no hay oferta suficiente, ¿no? Y ese es un problema, porque en realidad, y esa es en realidad la desgracia de nuestro país, no tenemos, Maite, una cultura de prevención. A la clase política y a la administración no le interesa la prevención. La prevención frente al fenómeno del niño no se puede hacer cuando tenemos el niño encima, se hace antes. O sea, normalmente uno previene del niño cuando no hay niño, no cuando hay niño, pues. Entonces, ese es el eterno problema. Y desgraciadamente ya sabemos. O sea, pasó en el año 2017, pasó antes también, ahora va a volver a pasar. O sea, es como si toda la población del norte de nuestro país y hasta el centro, o sea, dice, oye, ¿sabes qué? Mejor nosotros tenemos que prepararnos porque el Estado es incapaz de ayudarnos, porque cada 4 años todos nos inundamos, cada 5 años nos inundamos. Entonces, justamente por eso esperemos de que a partir después que pase este fenómeno del niño y se hagan ya los procesos de rehabilitación y de reconstrucción, de una vez por todas, ¿no?, el gobierno a cargo pues resuelva este tema, se hagan las obras que se tienen que hacer para evitar que estas cosas vuelvan a suceder, ¿no? Exactamente. Y a propósito de estos controles que está indicando, también es verdad que algunos representantes de gobiernos regionales, gobernadores, comentan que no pueden justamente avanzar con las obras que quisieran porque, vamos a decir las cosas como son, hay demasiados candados. Sí. ¿No? Y esos demasiados candados les quitan la agilidad que ellos quieren tener, no pueden contratar con quien quisiera, eventualmente también hay contratistas locales, hay un know-how, un expertise local que no pueden ejercer y entonces la solución, dicen ellos, es declaremos esto en situación de emergencia. ¿Para qué? Para que el Ejecutivo nos dé carta libre y entonces deshacemos los candados y de paso también todo lo que habíamos organizado. Claro. En esa situación, ¿qué se puede decir? No, lo que pasa es que ya están en estado de emergencia, ya podrían hacer las contrataciones directas que quisieran hacer. El problema es que el estado de emergencia solo liberaliza el proceso de contratación. La gestión para poder atender a los damnificados es mucho más compleja que comprar, ¿no? Y de hecho, ahora, y ese es un llamado a las autoridades en general, sobre todo en particular a las autoridades del gobierno nacional, porque ellas son las que sacan las leyes para todos, las normas administrativas las sacan en el gobierno nacional. Muchas, como tú bien dices, los gobiernos regionales y los gobiernos locales no pueden cambiar esas normas, tienen que respetarlas, porque además justamente los auditores lo que su trabajo es hacer, ver si están respetando las normas o no. O sea, no le pueden echar la culpa, que es lo que a veces sucede, al auditor de decir, oye, pero date cuenta que la norma no se puede aplicar. No, eso no es tarea del auditor. El auditor va a reflejar, es por eso que el auditor lo único que hace es alertar. Alerta que no se está cumpliendo estas normas, ¿no? Y entonces, justamente ese es un llamado de atención a las autoridades, esencialmente del gobierno nacional, para que puedan pensar en cuáles son las normas que tienen que cambiar. Por ejemplo, esto que te digo, pensemos en que los almacenes tienen que estar operando y tienen que estar totalmente descentralizados. ¿O por qué? INDECI, cuando se da la necesidad de atender directamente al ciudadano, INDECI no le puede dar los bienes de ayuda humanitaria al ciudadano. Tiene que pasárselos al gobierno regional. El gobierno regional se los tiene que pasar al gobierno local, el provincial al distrital. Y mientras tanto el ciudadano sigue esperando. Pero entonces lo que hay que hacer es cambiar esa norma. En ciertas circunstancias hay que decir, INDECI, tú encárgate y resuelve, ¿no? Entonces, creo que todavía tenemos tiempo, ¿no?, hasta que empiece ya firmemente el fenómeno del niño para que se repiensen muchas de estas normas. Sobre todo, como te digo, el EDAN. ¿Qué vamos a hacer si no hay EDAN?
EDAN es esta ficha. EDAN es la ficha de evaluación de daños y de evaluación de necesidades, ¿no? Y muchas veces la lentitud para la atención en el Yacu fue porque no había EDAN. Porque estás pensando que estás en el país, no en el Perú, en donde el sistema de gestión de recursos, de riesgos de desastres está implementado, que todos los municipios tienen sus áreas de gestión de riesgo de desastres con profesionales calificados, que tienen sus brigadas y entonces todo está más o menos armado. Entonces vienen las lluvias, viene el huaico, con una sola apreciación estratégica todo el sistema debería activarse. Pero no, ahora cuando vienen las lluvias vas a tener que hacer los EDAN. Los EDAN van a estimar cuál es la cantidad de frazadas que tienes que sacar, ¿no? Entonces todo se empieza a colapsar. Definitivamente, ¿no? por una cosa tan pequeña como solamente esta ficha. ¿No? Ahora, Contralor, usted está hablando también de los ciudadanos que son finalmente somos, en verdad, los que tendríamos que tener un servicio de calidad en cuanto a servicios públicos que no tenemos, ¿no? Y ya hay estudios empíricos que hablan de que el mayor nivel de corrupción se da justamente por tener servicios públicos que no son idóneos, ¿no? Y desde que no se contrata bien, no se hace un buen seguimiento, etcétera. Y dentro del mundo del control aparece este término control social, en donde también la Contraloría está haciendo implementaciones interesantes, ¿no? Auditores juveniles, pero también hay profesionales. Así es. ¿Qué tipo de acciones tienen al respecto para conocerlo mejor? A ver, una de las cosas en la reforma que se ha estado haciendo y que se viene ya por terminar sobre la ley, a partir de la ley 3742 desde marzo del 2018, se ha reformado prácticamente todo el sistema de control. Y entonces uno de sus cambios ha sido que el control social debe ser el mejor aliado del control gubernamental. O sea, la gente, nunca nadie va a tener más necesidad y más vocación de poder controlar y que las cosas se hagan bien, porque es que son los propios beneficiarios. Entonces lo que hemos hecho, hemos creado efectivamente para cada una de las etapas del proceso de control mecanismos institucionalizados que formalizan la participación de la sociedad civil, de los ciudadanos, de manera organizada y no organizada, en cada una de las etapas. Es por eso que, como tú bien dices, por ejemplo, los auditores juveniles, trabajamos ahorita tenemos más de 125.000 auditores juveniles acreditados, son muchachos de secundaria, de los colegios públicos y privados, que junto con sus profesores y sus padres de familia, les enseñamos cosas de ciudadanía en la práctica, los deberes, los derechos, pero les enseñamos también a hacer control en su propio colegio. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Haciendo veedurías juveniles, ¿qué es lo que está pasando con los recursos que le han transferido al director para que efectivamente arregle el colegio, ¿no? Incluso, pero también tenemos otros programas, como por ejemplo el de monitores ciudadanos de control, en donde seguramente, y ahora en el niño nos van a ayudar. Una de las cosas que vamos a hacer el próximo año es hacer un mega operativo para el buen inicio del año escolar. O sea, realmente cómo se va a hacer el año escolar, cómo está la situación en términos de profesores, de currículo, en términos de infraestructura, de equipamiento en los colegios para que van a recibir a nuestros hijos. Y eso implica visitar pues 2.000, 3.000 colegios. El año pasado visitamos casi 5.000 colegios. ¿Cómo hemos hecho eso? No tenemos la suficiente cantidad de auditores. Lo hacemos con los profesionales de la sociedad civil que son capacitados y que integran este programa de monitores ciudadanos, que tenemos más de 20.000 monitores ciudadanos acreditados en todas las regiones del Perú. Llegamos a todas las provincias del Perú y al 70% de los distritos, que no siempre están disponibles, porque obviamente es un programa de voluntariado, no les pagamos nada, no les damos un sueldo, pero nos ayudan. Por ejemplo, la gran mayoría son muchachos jóvenes, universitarios, ingenieros, nos ayudan a ver las obras. Entonces sí tenemos un gran espacio de coordinación con la sociedad civil, tanto organizada como no organizada. De hecho, por ejemplo, ahora en diciembre tenemos una serie de reuniones de trabajo con representantes de la sociedad civil organizada, las ONGs, la academia, la iglesia, etcétera, etcétera, en cada una de las regiones para poder tomar sus necesidades como insumo para armar el plan de control del próximo año. Importante, ¿no? Porque en verdad nadie pensaría que hay tantos voluntarios en el Perú, o sea que de gratis laboran justamente para mejorar los servicios. Claro, imagínate, tenemos acreditados 20.000. Yo tengo ahorita, con todo el esfuerzo que se ha hecho, hay más o menos alrededor de 5.500 auditores. ¿Y cómo pueden ser auditores? O sea, ¿se comunican con ustedes? ¿Hay un sitio web para los que nos están viendo para que crezca la red? Sí. Lo que hacemos es, 2 veces al año, hacemos una gran convocatoria pública,
porque los auditores, los monitores ciudadanos, digamos, estos ciudadanos tienen que tener vocación de servir, pero además tienen que cumplir una serie de requisitos, digamos, ¿no? O sea, no solamente ser mayor de edad, estar en todas sus facultades físicas y mentales, sino también, oye, no van a trabajar con la Contraloría, entonces deberían tener ciertos requisitos. Por ejemplo, no pueden pertenecer a ningún partido político, porque yo creo que el control tiene que estar lo más alejado de la política, ¿no? Pero además no puede ser una persona que tenga antecedentes judiciales, penales, etcétera. Entonces hay un filtro. Y luego postulan. ¿Por qué postulan? Porque los vamos a capacitar en la Escuela Nacional de Control. Y si pasan los cursos, el proceso, los vamos a acreditar. Y entonces van a estar acreditados con su cartón de monitor ciudadano de control. Y cuando despleguemos los megaoperativos, los llamamos. De hecho, por ejemplo, ahora vamos a hacer, en este año, vamos a iniciar un megaoperativo por el tema de discapacidad y los monitores ciudadanos de control nos van a ayudar para ver si efectivamente las entidades públicas están respetando las leyes y las normas para atender las necesidades de casi 3 millones de compatriotas como están en situación de discapacidad. O sea, tan simple como ir a ver si, oye, por ejemplo, ¿hay accesibilidad o no? ¿Hay rampas o no? O sea, los servicios públicos tienen en cuenta de que 10% de la población peruana tiene problemas de discapacidad, o simplemente los excluyes, ¿no? Y de hecho se han sacado una serie de normas sobre el particular. Entonces yo creo que este megaoperativo que ha empezado ya sobre discapacidad y sobre inclusión en general va a ser bastante interesante con los resultados que tengamos al cierre del primer trimestre del próximo año. Sí, y ya casi terminando, dentro de estos esfuerzos están estas conferencias, estos encuentros internacionales como el que va a haber dentro de poco, ¿no? La Conferencia Internacional de Integridad, o por la Integridad. Efectivamente, ¿no? Ya esta es una tradición en la Contraloría, ¿no? La última CAI que hicimos, que es la Conferencia Anual Internacional por la Integridad, fue en el año 2019, no lo pudimos hacer por la pandemia, ahora lo hemos retomado, y se ha convertido en el foro internacional iberoamericano más importante para la discusión sobre temas de control, los temas de integridad, los temas de lucha contra la corrupción. De hecho, es un evento muy grande, ¿no? Participan 2.000 personas presencialmente, ¿no? Hemos tomado prácticamente todo el Centro de Convenciones de Lima y más de 8.000 personas en términos virtuales, y se va a discutir una serie con las ponencias de muchos especialistas internacionales. Vienen delegaciones de más de 40 países de la Tierra para participar en el tema de la CAI, y ahora el foco de atención es esencialmente los temas de investigación, ¿no? Estrategias colaborativas de investigación y de sanción, ¿no? Porque hay que tener en cuenta también que la Contraloría ha avanzado mucho en los temas de interoperabilidad, Big Data, analítica de datos, ¿no? Y entonces ahora vamos a hacer por primera vez en la historia el primer hackathon del control, ¿no? Una maratón de hackers que se va a reunir ¿para qué? ¿Qué van a hacer exactamente? Vamos a entregar de manera anonimizada muchas de las bases de datos que hemos estructurado y que ya tenemos, porque digamos antes cuando empezamos esta reforma la Contraloría interoperaba con 3 bases de datos, ¿no? Con bases de datos como el CIAF, el SEACE, la RENIEC. Ahora interoperamos con más de 40 bases de datos, tenemos una enorme capacidad analítica, y entonces lo que vamos a hacer es, muchas de esas bases de datos se las vamos a entregar anonimizadas para que construyan aplicativos y modelos y algoritmos que nos permitan mejorar el trabajo de detección del control. O sea, ahora ya no solamente atendemos las denuncias, Maite. Las denuncias se atienden con toda la capacidad operativa que se pueda tener, pero ahora lo que nos preocupa es identificar los patrones de comportamiento. De tal manera de que agarramos una denuncia y replicamos esa denuncia y nos hacemos la pregunta, ¿y cuántos más casos como ese que ha sido producto de la denuncia, muchas veces a través del trabajo de los medios de comunicación, cuántos más casos como esos se presentan en el Estado peruano? Y entonces ahí empezamos a analizar millones de datos para poder encontrar esos patrones y poder identificar cuáles son esos potenciales casos que deben ser ya incorporados en el plan de trabajo de los equipos auditores a nivel nacional, ¿no? Y así hemos empezado a trabajar en la práctica desde fines del año pasado, ¿no? Y en base a esta inteligencia que están desarrollando, que me parece tan sofisticada, casi increíble, ¿hay algún sector dentro del Estado en donde se producen más patrones o comportamientos no deseados? Sí, de hecho no podríamos hacer una categorización ahora porque va a depender mucho de qué tipo de casos estamos en ese proceso, ¿no? Pero, por ejemplo, como yo te comentaba hace un rato, y eso ya públicamente lo hemos mencionado,
Hace algún tiempo salió una denuncia de un ministerio que habían contratado a un especialista y le habían pagado X cantidad de plata, ¿no? 54.000 soles, me acuerdo, con 3 órdenes de servicio, fraccionando, porque eran manos de 8 UITs, y el señor nunca había estado en el Perú. Durante todo su trabajo, por el cual le habían pagado, no había estado en el Perú. Y era un especialista ambiental que había sido contratado para hacer un trabajo sobre el tema ambiental, una evaluación ambiental sobre un proyecto de transportes. Bueno, hicimos esto. ¿Eso qué significa? ¿Cuántos como esos casos tenemos en el Perú? Y identificamos luego de analizar qué pasa con las 3.7 millones de órdenes de menos de 8 ITs que se han generado en todo el Estado peruano en el año 2022, separando de ellos cuáles son órdenes de compra, cuáles son los de servicio, cuáles son las personas naturales, cuáles son las personas jurídicas, para cada persona natural hacer una línea de tiempo, y esa línea de tiempo contrastarlo con los más de 5.3 millones de registros migratorios que tenemos los peruanos el año pasado, ¿no? Y que obtuvimos que, así como ese caso, hay 8.441 servicios de consultoría a quienes se les ha pagado 122.9 millones de soles, que están exactamente en la misma situación. No quiere decir que todo eso sea ilegal, porque puede ser que efectivamente para hacer una consultoría no se necesite tener desplazamientos aquí en el Perú. Por ejemplo, si hay que hacer un proyecto de ley y contratan para hacer un proyecto de ley, de repente lo podemos hacer fuera del país. Claro. Pero claramente, servicios que se contratan como supervisión de obras, como monitoreo presencial de entrega de alimentos, etcétera, 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 llaman poderosamente la atención. Y entonces justamente ahora lo que se trata es, con todo el despliegue que ahora tenemos en la Contraloría, tenemos oficinas a nivel provincial incluso, con la absorción de las oficinas de control de las municipalidades, entonces toda esta información se despliega y va a permitir que los auditores focalicen mejor su trabajo. O sea, ya no van a ir a investigar, van a ir solamente a recopilar toda la información que sustente el caso y luego a imputar las responsabilidades y pasárselo al Ministerio Público. Exactamente, como un rayo láser. Para cerrar, invite por favor a toda la gente que nos está viendo al CAI y también al Hackathon. Ya, muchísimas gracias. Ahora, en Diálogo Abierto, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una convocatoria amplia a todos los que nos están escuchando para que puedan participar, ya sea de manera virtual en la CAI o también presencial. Tienen que inscribirse, ¿no? Esta es la conferencia anual Integridad en contra de la corrupción, y se da el 27 y 28 de noviembre próximos, y pueden inscribir a través de la página web. Y a todas aquellas personas que han participado en la convocatoria para la Hackathon, cosa que ya se cerró, quiero agradecerles esa participación, hemos tenido más de 1.500 postulantes a la Hackathon, vamos a lamentablemente solamente poder escoger 100, 120 equipos de trabajo, y entonces simplemente los vamos a poder ver en su proceso de despliegue en un par de semanas. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias al Contralor Nelson Jack, y bueno, este ha sido nuestro Diálogo Abierto desde la Contraloría. Estamos con el señor Piero Villegas, él es coordinador del área funcional de investigación marino-costera de IMARPE, y nos va a hablar acerca de un interesante instrumento de geoportal, un geoportal. Por favor, indíquenos qué es esto. Claro que sí, Maite. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todo tu público. Esta herramienta, esta plataforma web, Atlas Marino, le hemos bautizado con ese nombre, Atlas Marino del Perú, es un geoportal desarrollado por el Instituto del Mar como organismo técnico especializado del Ministerio de la Producción, encargado justamente de la investigación de los recursos del mar y de aguas continentales, los recursos vivos, para un adecuado manejo, una adecuada gestión de estos recursos. Entonces, generamos mucha información, generamos mucha data. Entonces, mucha de esta información está pues almacenada en una base de datos, ¿no?, descentralizada, donde aportan todas las áreas científicas del IMARPE. Y mucha de esta data tiene una connotación geográfica, tiene una característica espacial, ¿no? Entonces, este dato, por ejemplo, la distribución de los recursos marinos, la distribución de la anchoveta, el jurel, la caballa, las ballenas, los delfines, ¿no?, cómo se distribuyen, cómo se mueven. Esta es información muy útil, esta es información muy interesante que para el público en general, no solamente para ellos, sino también para las autoridades, para las ONGs, asociaciones,
¿no? Y el mismo Estado, ¿no? En sus distintos niveles de gobierno, el gobierno nacional, los gobiernos regionales, las municipalidades, ¿no? Que viven cerca al mar o ¿no? que necesitan información justamente para una adecuada gestión. Claro, y lo que vamos a ver son imágenes o qué tipo de datos vemos. Son ¿De qué mapas, forma? sí, mapas interactivos, ¿no? Uno entra, selecciona, tiene un menú desplegable que uno selecciona qué capas de información son las que quiere analizar. Entonces uno tiene esa inmersión, tiene esa experiencia interactiva, ¿no? De superponer información una encima de otra y ver y darse cuenta de que todo tiene relación en el mar, ¿no? Por ejemplo, la temperatura del agua, cómo se relaciona con los recursos, con la distribución de los delfines, cómo se mueven, ¿no? Las masas de agua y las características propias del mar, ¿no? Ese dinamismo, esa dinámica del mar, tratamos de caracterizarla, tratamos de explicarla a través de este Atlas Marino. Claro, y el Atlas Marino inicialmente está vinculado a temas de investigación, como decía, pero también ayudan a las autoridades a saber exactamente qué hacer con el mar. O sea, cuando hay cambios climáticos, seguramente se puede ver el movimiento de las mareas. Sí, bueno, en realidad si uno pues selecciona las capas de información y ve cómo varía, ¿no? la data, cómo varía con el tiempo, ¿no? Porque hay mucha información. Hemos almacenado hasta ahora en el Atlas más de 2.500 capas de información y consideramos, creo que para la siguiente versión deberíamos tener un mínimo de 10.000 porque... modelar el mar, el dinamismo, cómo cambia todo, ¿no? El mar es muy variable, es muy dinámico. Sí. Y evidenciar eso, documentar eso es un reto, ¿no? Entonces la gente misma puede evaluar, ¿no? Distintas temperaturas del agua con distintos días y cómo va cambiando las masas de agua. Por ejemplo, ¿no? La clorofila del mar, la productividad, la salinidad. Y eso es lo que hace justamente atractivo este tipo de portales, ¿no? Para perfecto. Yo creo que vamos a tener que hacer otra entrevista con usted, señor Piero Villegas, pero para cerrar, ¿cuál es la dirección? ¿Cómo llegamos? Ya, el enlace es atlasmarino.imarpe.gov.pe. Invitamos al público a que pueda visitarnos. Así es, y bueno, lo vamos a volver a invitar, quedará esa promesa. Y nos vamos a un corte. Okay, adelante. Nos vamos, pero antes queremos recordarle que ante el fenómeno del Niño somos 33 millones unidos y lo primero que haremos es identificar zonas seguras y rutas de evacuación. Así que no se olvide de hacer eso cuando llegue el momento. Y nos vamos hasta mañana.